Bienvenidos a un espacio para acercarnos a la palabra de Dios. Intimidad en su presencia. Presenta Keren Jarrín. Muy buenos días, amada familia. Que Dios les bendiga en este nuevo día que tenemos para acercarnos a Papá Dios. Vamos a iniciar hoy el capítulo 2 de Colosenses y vamos a estar leyendo y estudiando de los versículos 1 al 10. La palabra de Dios dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Recordemos que el apóstol Pablo le escribe a creyentes colosenses que nunca había conocido y les escribe para animarlos a centrar sus vidas en el Señor Jesucristo y ayudarlos a crecer hasta llegar a la madurez espiritual. Dentro de un mundo de filosofías que compiten y de sistemas de creencias que están en conflicto, Cristo es la fuente de máxima sabiduría y significado. Esto debemos tenerlo muy claro, familia. El apóstol Pablo insta a la iglesia en Colosas a tener una fe más estable y sólida y permanecer en Cristo. Dios para nosotros debe ser nuestra morada. No pensemos en usar a Dios como una casa vacacional, tal vez, que es de vez en cuando. Él anhela que nosotros estemos bajo su morada ahora y siempre. Juan 14:23 nos dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Para muchos este concepto es algo nuevo. Pensamos en Dios como una deidad de la cual discutir y no como un lugar para vivir. O pensamos en Dios como un obrador de milagros y no como una casa donde habitar. Pensamos incluso en Dios como un creador y no como un hogar para residir. Pero Dios anhela ser aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos, como lo dice Hechos 17:28. Cuando Jehová guió al pueblo de Israel por el desierto, Él no se aparecía solo una vez al día o de vez en cuando, no. La columna de fuego estaba presente toda la noche y la nube estaba todo el día. De igual manera es con nosotros. Dios nunca nos deja. En Mateo 28:20 nos dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Nuestra fe crece cuando comprendemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero aún sabiendo que Dios está en todo tiempo con nosotros, podemos llegar a descuidar nuestro caminar con Cristo. Él es fiel y siempre lo será. Pero cuán fieles estamos siendo nosotros con el Señor. Tal vez pasemos días sin pensar en Dios,
sin buscar su rostro, sin alimentarnos de su palabra. Pero Dios nunca deja de pensar en nosotros. Creemos que caminamos con Dios cuando asistimos fielmente a una reunión o nos congregamos o tenemos una cita de edificación o consejería, como también lo conocemos. Pero estas cosas son momentáneas. Si bien es cierto que ayudan a nuestro crecimiento espiritual, lo único que nos va a hacer permanecer es buscar a Dios diariamente, tener comunión con Él. En el versículo 6 de Colosenses 2, Pablo les dice a los colosenses: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. En Él, no en la vana filosofía que estaban enseñando ahí, sino en el verdadero Cristo. Y la madurez espiritual solo se fundamenta y se desarrolla a partir de la raíz profunda de la verdad bíblica. Y continúa diciéndoles cómo deben vivir en Cristo. Dice el versículo 7, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, llenos de gratitud. El ser arraigados, el ser sobreedificados y confirmados depende de la sana doctrina que tengamos, de la verdad bíblica que busquemos. Y termina diciendo el versículo 10, en Él ustedes han recibido esa plenitud. En la Reina Valera dice, y vosotros estáis completos en Él. Estar completos en Dios es tener la certeza de que solo en el Señor lo tenemos todo, que no necesitamos buscar nada que nos llene, porque Él es la satisfacción para nuestro ser, que en Cristo encontramos lo que necesitamos. Pablo se mantiene regresando al mismo tema, de que Cristo es suficiente, porque Él lo es todo. Y ante este tema que Pablo una y otra vez nos recuerda, no hay verdad más sublime y no hay otra fuente de satisfacción, familia. Podemos buscar sabiduría por todo el mundo, podemos pasarnos toda la vida buscando significado y paz interior, pero solo en Cristo encontraremos las respuestas que anhela nuestra alma. Como nos dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La búsqueda de la satisfacción termina a los pies de Cristo. Y ahí es donde empieza ese recorrido eterno de fe, cuando comenzamos a caminar con Él, cuando comenzamos a caminar con el Señor. No permitas que el ajetreo de la vida, los quehaceres, el trabajo, los estudios, corten ese caminar con Cristo que un día inició en tu vida. Más bien permite que este caminar con el Señor sea lo que te lleve a ver en todo lo que haces la gloria y el favor de Dios. Recordemos entonces que Él es suficiente y que Él suplirá todo lo que necesitamos. En medio de un mundo lleno de ideas falsas, pidámosle a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría de aprender a discernir. Les invito a que le pidamos al Señor en esta mañana, y ahí donde tú te encuentras, comienza a hablar con Dios. Dile: Señor, así como veíamos en medio de este mundo, Señor, lleno de tantas cosas, de tantas falsas doctrinas, de tantas ideas que van en contra de ti, hoy te pedimos, danos la gracia y danos la sabiduría de aprender a discernir, para que nunca caigamos, oh Dios, en esas falsedades que quieren destruir tu verdad. Haznos recordar continuamente, Señor, que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que nunca nos apartemos de ti, Padre amado.
sino que permanezcamos firmes en la fe y en lo que hemos aprendido. Gracias, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja en todo tiempo. Nos encontramos de aquí al día lunes para retomar nuestro tiempo de devocionales, de intimidad en su presencia. Dios les guarde y un feliz fin de semana.